Año 1969. California. Mientras millones de personas dormían creyendo que era una noche como cualquier otra, un hombre observaba desde las sombras. No buscaba dinero, no buscaba venganza. Buscaba algo mucho más peligroso: que el mundo entero supiera que existía. Cada crimen era un mensaje, cada carta un desafío, cada criptograma una pieza de un rompecabezas que nadie lograba resolver. La policía lo perseguía, los periódicos publicaban sus palabras, y el miedo comenzaba a extenderse por toda California. Pero lo más aterrador no era la cantidad de víctimas, era saber que el asesino parecía disfrutar viendo cómo todos intentaban descubrir quién era. Más de medio siglo ha pasado. Nuevas tecnologías, nuevos investigadores, nuevas teorías, y aún así, nadie ha podido responder una sola pregunta: ¿quién fue realmente el asesino del Zodíaco? Esta noche abriremos uno de los expedientes más inquietantes de la historia criminal. Analizaremos los hechos conocidos, las cartas, los códigos, las pistas y los errores que pudieron permitir que un asesino desapareciera para siempre. Apaga las luces, ponte los audífonos y acompáñame, porque esta noche las páginas del expediente del Zodíaco vuelven a abrirse. Bienvenido a El Custodio Nocturno. Imagina que una noche sales con la persona que amas. Ríen, hablan de sus sueños. El mundo parece detenerse por un instante. No saben que alguien los observa desde la oscuridad. Alguien que no siente compasión. Alguien que ha esperado el momento perfecto. Y cuando las luces del automóvil se apagan, la pesadilla comienza. Lo más aterrador no fue que aquel hombre asesinara. Lo verdaderamente escalofriante es que quería que todos supieran que había sido él. No buscaba esconderse, buscaba ser recordado. Y lo consiguió. Porque más de 50 años después, nadie sabe quién era. Esta es la historia del asesino del Zodíaco. California, diciembre de 1968. Las carreteras son largas, silenciosas, apenas iluminadas por la luna. El frío envuelve los campos cercanos a Lake Herman Road. Esa noche, David Faraday, de apenas 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, habían decidido pasar unas horas juntos. Era una cita, una noche cualquiera, o eso creían. No sabían que a pocos metros de distancia había un vehículo inmóvil, con alguien esperando, observando, sin hacer un solo ruido. Nadie sabe cuánto tiempo permaneció allí. Quizá minutos, quizá una hora. Quizá disfrutaba viendo cómo sus futuras víctimas se sentían completamente seguras. Hasta que decidió actuar. Un automóvil se acercó lentamente. Las luces iluminaron el vehículo de los jóvenes. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Disparos, silencio, oscuridad. Cuando la policía llegó, encontró una escena que jamás olvidaría. No había testigos. No había una explicación. Solo dos vidas que acababan de ser arrebatadas y un asesino que había desaparecido en la noche. La investigación comenzó de inmediato, pero no había huellas suficientes. No había un sospechoso. Parecía un crimen imposible de resolver. Nadie imaginaba que aquello era solo el comienzo. 7 meses después, era 4 de julio de 1969. Mientras miles de personas celebraban con fuegos artificiales, otra pareja permanecía dentro de un automóvil en Blue Rock Springs. Michael Maho, Darlene Ferrin.
Conversaban tranquilamente. Entonces, un automóvil se detuvo detrás de ellos. Pensaron que era un policía. El conductor descendió. Caminó lentamente hacia la ventana. Durante unos segundos, nadie habló. Entonces, los disparos rompieron el silencio. Michael cayó herido. Darlene recibió múltiples impactos. El atacante caminó hacia su automóvil. Parecía haber terminado, pero no, regresó, como si quisiera asegurarse de que nadie sobreviviera para contar lo ocurrido. Disparó otra vez y desapareció, sin prisa, sin miedo, como si supiera que jamás lo atraparían. Poco después, sonó un teléfono. Era una llamada breve, fría, sin emociones. Una voz masculina informó a la policía dónde encontrar a las víctimas y añadió algo más, con absoluta tranquilidad. También era responsable del asesinato de la pareja en Lake Herman Road. Después colgó, sin despedirse, sin alterarse, como si acabara de pedir una pizza. Los investigadores comprendieron entonces que estaban frente a alguien diferente. No solo asesinaba, necesitaba que todos supieran que lo había hecho. Necesitaba controlar el miedo. Semanas más tarde, 3 importantes periódicos de California recibieron un sobre. No llevaba remitente. En su interior había una carta escrita a mano. El autor afirmaba ser el responsable de los ataques, pero aquello no era lo más inquietante. Junto a la carta había un criptograma, un código de cientos de símbolos y una amenaza. Si el mensaje no era publicado en primera plana, mataría de nuevo. Los periódicos dudaron. ¿Debían obedecer a un asesino? ¿O ignorarlo y correr el riesgo de que cumpliera su amenaza? Finalmente, las cartas fueron publicadas y toda California comenzó a hablar de un solo nombre, aunque aún no existía. Días después llegó otra carta. Esta vez comenzaba con una frase que quedaría grabada para siempre en la historia criminal. This is the Zodiac speaking. Habla el Zodiaco. Desde ese instante, el miedo ya tenía nombre y también tenía un símbolo, un círculo atravesado por una cruz. Cada vez que aparecía aquel emblema, la población sabía que una nueva carta había llegado. Y con ella, una nueva amenaza. Mientras la policía perseguía pistas, el Zodiaco parecía disfrutar cada minuto. Escribía con calma, comentaba la cobertura de los periódicos, corregía detalles de las investigaciones y dejaba información que solo el verdadero autor podía conocer. Era como si estuviera sentado junto a los detectives, observando cada movimiento, riéndose de ellos. Los investigadores trabajaban día y noche, comparaban huellas, analizaban balística, entrevistaban testigos. Pero el asesino seguía siendo un fantasma, sin rostro, sin nombre, sin pasado, solo una voz que aparecía en cartas para recordarles que seguía libre. Pasaron los años, surgieron sospechosos, teorías, documentales, libros, películas. Algunos investigadores estaban convencidos de haber encontrado al culpable. Otros aseguraban que nunca lo conoceríamos. La ciencia avanzó. Se revisaron pruebas antiguas. Se analizaron cartas. Incluso uno de los criptogramas fue descifrado décadas después. Pero el misterio permaneció intacto. El nombre del Zodiaco nunca apareció. Y quizá nunca aparezca. Piensa por un momento, ¿qué harías si mañana encontraran una caja olvidada en un sótano? Dentro, las cartas originales, un diario, una confesión. La respuesta que el mundo ha buscado durante más de medio siglo. ¿Cambiaría nuestra historia? ¿O descubriríamos que el verdadero terror nunca fue conocer su identidad, sino aceptar que alguien pudo desafiar a toda una nación y desaparecer para siempre
Algunas personas creen que el asesino del Zodíaco murió hace décadas. Otras piensan que logró vivir una vida completamente normal. Tal vez pasó frente a miles de personas, sin levantar la menor sospecha. Tal vez incluso escuchó las noticias sobre sí mismo y sonrió, porque sabía algo que nadie más sabía: su verdadero nombre. En el próximo episodio de El Custodio Nocturno, volveremos a abrir un expediente que muchos preferirían mantener cerrado, porque algunos misterios no desaparecen con el tiempo, solo esperan a que alguien vuelva a pronunciar su nombre. Esta noche hemos cerrado un expediente, pero no el misterio, porque la verdad a veces permanece enterrada durante décadas y en otras ocasiones nunca llega a conocerse. Si esta historia logró mantenerte despierto hasta el final, acompáñanos en el próximo episodio. Aquí seguiremos explorando los casos más inquietantes, las desapariciones más extrañas, los asesinos más enigmáticos y los misterios que aún desafían toda explicación. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este episodio con quienes, como tú, sienten curiosidad por aquello que la oscuridad intenta ocultar. Hasta entonces, duerme si puedes, porque cuando el reloj marque la medianoche y el silencio vuelva a apoderarse de la noche, el Custodio Nocturno regresará con un nuevo expediente. Buenas noches.